Bueno, buenas tardes y bienvenidos a todos a la sesión explicativa del examen final presencial de la asignatura de máster. No sé si esta es la primera sesión que tenéis o ya habéis tenido alguna sesión con algún otro profesor, pero bueno, el objetivo de esta sesión es explicaros un poco en qué consiste el examen, que veamos la estructura y qué valor tiene cada parte. Y bueno, luego ya que me comentéis qué dudas tenéis acerca del examen. Si son dudas más concretas de contenidos y demás, habréis visto que hemos dejado en el aula virtual un foro concretamente para la resolución de estas dudas. No obstante, podéis contactar con nosotras, en este caso conmigo, que soy la profesora titular de este grupo, a través de la mensajería interna de Moodle, de correo electrónico o bien con las tutorías a través del teléfono los jueves de 6 a 8 y los viernes por la mañana. Bueno, pues comenzamos la sesión. Me gustaría, si es posible y si os apetece, en este caso como asisten dos compañeras, María Federica y Lea, que podéis participar o bien a través del chat o si tenéis micrófono incluso podréis intervenir, como os sintáis más cómodas, ¿de acuerdo? Bueno, pues empezamos. Pues vamos a repasar un poquito cuáles son estos temas que entrarían en el examen. Los he señalado por bloques. Una primera unidad acerca del aprendizaje y la enseñanza. Las siguientes unidades, la 2 y la 3, dedicadas a qué es el desarrollo, cómo son los procesos de aprendizaje y un poquito hablar acerca del desarrollo de la personalidad del adolescente y de esas etapas en el desarrollo de la identidad. A continuación, en las siguientes unidades, la 4, la 5 hasta la 9, nos centraremos en el tema de evaluación, de motivación. Creo además que la unidad 6 y la 8 ya ha quedado muy trabajada con la AEC2. El tema de las técnicas instruccionales de aprendizaje, que tuvisteis que hacer un mapa conceptual, y la unidad 8, que tuvisteis que trabajarla a través de un resumen. Y en último lugar, la unidad 9, dedicada a la enseñanza en entornos tecnológicos. Para esto, bueno, os colgué, os recomendé dos aplicaciones que creo que son muy útiles para vuestra práctica docente, no sé si ya las conocíais, que son Idocio y Aditio. Más que un material didáctico para el alumno, es un material para vosotros, para esa gestión, para la acción tutorial, porque como os comenté, además os permite incorporar todos los datos de los alumnos, las rúbricas. Bueno, la verdad que está fenomenal. Incluso más adelante nos hemos planteado hacer una sesión con los alumnos de máster para explicaros un poco el funcionamiento de estas herramientas. Bueno, como ya sabéis, y esto creo que ya lo comentamos en la sesión inicial, todas las asignaturas están estructuradas de esta forma. El 60% sería el examen final presencial, que es el que tenéis que hacer, frente al otro 40% de actividades de evaluación continua, de las cuales tenemos 2 AECs, 2 controles y 3 actividades de aprendizaje que, como pongo en el cuadro, son voluntarias, pero son puntuables. Entonces, sí que os animamos siempre a que las intentéis hacer. Si bien es verdad, ambas, bueno, todas las AAs han tenido una fecha de entrega, las AECs también, sin embargo, los controles van a cerrar el 10 de junio, con lo cual, si todavía no los habéis hecho, tenéis tiempo. No sé si me queréis preguntar algo aquí, hago un parón y si tenéis alguna duda respecto a los criterios de calificación o puedo continuar. ¿Hay alguna duda? Lea y María Federica. Vale, perfecto. Muy bien. He querido también poner por recordar las actividades que hemos hecho hasta el momento. La más reciente, además, que entregasteis el otro día fue la de la AA2, pautas de actuación en casos prácticos, ¿verdad? Y luego la corrección que os enviamos el otro día, que era la EC2. Bien. Bueno, como os comentaba anteriormente, el examen consta de dos partes bien diferenciadas. Por una parte tenemos una prueba objetiva, que será un cuestionario de tipo test. Ahora os voy a detallar un poco más cómo sería esta parte. Y la parte 2, preguntas de desarrollo. Y a continuación también vamos a detallar y vamos a ver algún ejemplo de tipos de preguntas, ¿no?, que podrían caer en el examen. Bueno, pues en primer lugar, esta parte objetiva, este cuestionario, consta de 20 preguntas tipo test, con 3 opciones. Como todo tipo test, las preguntas erróneas se van a penalizar, con lo cual, si tenéis dudas,
y demás. ¿Se me escucha ahora? Mm, Ahora sí. Vale. Volvemos con los problemas de conexión. Vale. Sí, ¿se me escucha bien o se me escucha la voz entrecortada? Vale. Perfecto. Pues continuamos. No sé en qué parte os habéis perdido, porque si hemos perdido la voz desde que empecé la diapositiva, me comenta Federica. Vale, perfecto, no hay ningún problema, lo repito. La prueba objetiva, como vemos, consta de 20 preguntas. Estas preguntas tienen tres opciones, A, B y C, únicamente solo una es correcta. Aquellas preguntas que respondáis bien se le dará un valor de 0,25, mientras contestadas
Hola, ¿se me escucha? ¿Ahora se me escucha? Perfecto. Bueno, hemos tenido una interrupción en la grabación debido a problemas técnicos, parece que ya está solucionado. Como os comentaba, el examen consta de 20 preguntas tipo test. Cada pregunta tiene un valor de 0,25 y aquellas respuestas, perdón, que sean incorrectas serán penalizadas con menos 0,125. Para que os hagáis una idea, el examen consta aproximadamente de 2-3 preguntas de cada unidad temática. El estilo, me preguntabais hace un rato en el chat si las preguntas de los controles son como las preguntas de las autoevaluaciones que hacéis de autocomprobación. Entiendo que te refieres a los test de autocomprobación. Cuando, bueno, una de las compañeras ha preguntado, bien, preguntas exactamente iguales, porque esto nos lo han preguntado en más ocasiones, exactamente iguales a los controles y a los test de autocomprobación tampoco son, pero bueno, similares, ¿no? Es decir, pero son preguntas de 3 opciones, A, B y C. Lo digo porque sí que tenéis preguntas en algunos cuestionarios de los que habéis realizado que son de verdadero o falso. En este caso van a ser todas las preguntas con 3 opciones, de las cuales solo una es correcta. He querido compartir esto con vosotros porque en alguna ocasión nos hemos encontrado con alumnos que, habiendo realizado el tipo test, ha olvidado pasar las respuestas a la hoja de respuestas. Imagino que habréis hecho más exámenes de este tipo y lo que tenéis que hacer es contestar, y además podéis utilizarlo como borrador, las hojas donde están las preguntas, ahí podéis escribir lo que queráis, porque esa parte no es la que vamos a corregir nosotras. Lo que vamos a corregir es el solucionario, es decir, esa tabla en la que constan los 20 ítems A, B y C, y tendréis que marcar con una cruz la respuesta correcta, ¿vale? Entonces, tener cuidado, no olvidéis hacer esto, por favor. ¿Queréis preguntarme algo acerca de los tipos de test o continuamos con la parte de desarrollo? No, no hay opciones múltiples. Ahora vamos a ver una pregunta tipo, ¿vale? Es decir, el ítem con 3 opciones, A, B y C, y hay que elegir la opción correcta. Y como comentaba, que como hemos tenido este parón por problemas técnicos, aquellas preguntas en las que tengáis dudas, creo que merece muchísimo más la pena o dejarlas para el final y luego volver a trabajar sobre ellas, o dejarlas en blanco por el tema de la penalización. Bueno, ejemplo de pregunta. Esta es muy sencillita. Sería de la unidad 3, en la que hablamos de la resiliencia. Bien, la resiliencia, puntos suspensivos. Bien, pues hay que dar una definición de qué es la resiliencia. Opción A, es la capacidad del ser humano para afrontar la muerte de sus seres queridos. B, es la capacidad del ser humano para superar situaciones difíciles y salir de ellas con mayor fortaleza. C, es la capacidad del ser humano para responsabilizarse de sus propias acciones. ¿En qué respuestas pensáis que podríais dudar? De las 3 opciones que os damos, ¿lo veis clarísimo que es la B o dudaríais entre la B y otra de las 3 opciones? A ver, ¿qué opináis? ¿Habría alguna otra respuesta? ¿Lo veis claro? Bueno, habrá a lo mejor algún alumno que diga, pues podría ser la A, ¿no? Es la capacidad del ser humano para afrontar la muerte. Bueno, podría ser parcialmente correcta también. Porque al final la muerte de un ser querido es una adversidad y la resiliencia es esa capacidad de superación de todas aquellas adversidades, que no tiene por qué ser la muerte de un ser querido, puede ser la pérdida del trabajo, puede ser, pues bueno, en la primera infancia una adversidad, puede ser un cambio de colegio, por ejemplo, o en la adolescencia. Eso también dependerá un poco de la inteligencia emocional de cada alumno, ¿vale? A ver, me comentaba Federica en el chat que la A sería parcialmente correcta, pero hay que buscar una respuesta más global. Efectivamente. Entonces, aquí que tengáis un poquito de picardía también y que veáis, ¿no? Pues muchas veces puede haber 2 opciones que os hagan dudar un poquito, pues escoger la que más global, la más completa de las 2 opciones. Bueno, el segundo bloque del examen tiene también, como os comentaba antes, es el 50%, con lo cual son 5 puntos sobre 10. Y os vais a encontrar 3 preguntas. Tenéis que elegir 2, con lo cual cada pregunta que desarrolléis tiene un valor de 2,5. Vamos a valorar
el contenido, evidentemente, pero también la forma, con lo cual hay que cuidar la expresión, la redacción, las faltas de ortografía, etcétera. La extensión de esta pregunta tiene que ser una cara. De hecho, luego os voy a enseñar un modelo para que veáis, porque además las hojas que os adjuntamos en el examen van delimitadas, o sea, los márgenes van delimitados y os vais a encontrar con 2 hojas, porque de esas 3 preguntas vais a elegir únicamente 2. De hecho, me voy a adelantar a la diapositiva posterior para que veáis el tipo de hoja que os vais a encontrar. Os vais a encontrar una hoja de este tipo y en la parte superior os vais a encontrar 3 números, 1, 2 y 3, y tendréis que marcar la pregunta que vais a desarrollar. Pues imaginaos que habéis leído las 3 y habéis decidido que vais a contestar la 2 y la 3. Bien, pues primero marco la 2, desarrollo la 2 y en la siguiente hoja marco la 3 y desarrollo la pregunta número 3. No hace falta que copiéis el enunciado de nuevo, ¿vale? Con que marquéis el número sería suficiente. Se me escucha bien, ¿verdad? Que he visto que parpadeaba un poco la pantalla. Vale, perfecto. Bueno, esto es interesante. No os preocupéis, no hace falta que lo apuntéis porque yo este PowerPoint lo voy a colgar en el aula virtual para que esté a disposición de todos los compañeros. El contenido. Bien, pues para diseñar los exámenes hemos tenido en cuenta los siguientes criterios y son importantes de cara a vuestro tiempo de estudio. Va a haber seguro una pregunta del bloque de desarrollo, es decir, seguro va a haber una pregunta de las unidades 2 o 3. Bien, habrá 2 preguntas del bloque de aprendizaje, quiere decir que habrá una pregunta de la unidad 4, la 5 o la 7 y habrá una tercera pregunta de la unidad 6. Con lo cual yo creo que con estas pistas ya os podéis hacer una idea de qué unidades son más importantes y en cuál quizás tenéis que dedicar más tiempo de estudio para esta parte de preguntas de desarrollo. La unidad 6, daros cuenta que la habéis trabajado con la EC2, con lo cual yo creo que ahí tenéis mucho ganado. Y luego, por otra parte, estarían esas 3 unidades 4, 5, 7, porque habría una pregunta de estas 3, y por otra parte, la unidad 2 y la unidad 3. En esta parte, en la parte de desarrollo, que sepáis, esto es importante, que no habrá preguntas de las unidades 1, 8 o 9. Es decir, la unidad 1 es la unidad inicial y las 2 últimas unidades didácticas, en este caso la 8, fijaos, la habéis trabajado a través del resumen. Y ahora me preguntaréis, ¿pero entonces no entran en el examen las unidades 1, 8 o 9? Sí entran, se podrán hacer preguntas, pero preguntas en el tipo test, no preguntas a desarrollar. Y luego lo pongo en rojo, es importante que tengáis en cuenta que para hacer media con el resto de notas que tenéis acumuladas, de los controles, de las AAs, de las AECs, el examen tiene que estar aprobado, tiene que tener un 5. ¿Vale? Si se dan situaciones, a lo mejor en el que en el examen tiene un 4,8 y demás, bueno, esas situaciones excepcionales podríamos valorarlo y estudiarlo. Pero tenemos que partir que la nota mínima para hacer la media sería un 5, un aprobado. ¿Vale? Me tengo aquí por si tenemos dudas. ¿Os surgen dudas de esta parte? Vale, vuestra compañera Lea me pregunta a través del chat si hay que aprobar las 2 partes del examen o se puede sacar media. No tenemos ese criterio que diga que hay que aprobar las 2 partes. Hay que sacar un 5 en el examen. Es decir, imagínate que sacas un 4 en la parte de desarrollo y un 1 en el tipo test. Tienes un 5. Por eso no hay problema. Bien. Vale, Federica también lo tiene claro, no hay ninguna cuestión. Vale. Vamos a ver un ejemplo de pregunta. Lógicamente, esta pregunta no va a entrar en el examen. Esta la pongo yo de ejemplo. Pero bueno, para que veamos un poco cómo podemos enfrentarnos a este tipo de preguntas. El ejemplo sería el siguiente. Nombra y explica los distintos estilos parentales y a continuación explica cómo son las relaciones que el adolescente mantiene con la familia. Y por otra parte, argumenta cómo puede influir el estilo parental en la forma de socializar del adolescente. Entonces, analizamos la pregunta, a ver, ¿qué me están pidiendo? Pues en primer lugar me están pidiendo
que nombre y explique brevemente, tampoco hace falta extenderse mucho, los estilos parentales. Vale, y ahora os pregunto, chicas, ¿cuántos estilos parentales hemos estudiado? O así un poco haciendo memoria, ¿en qué unidad didáctica localizáis esta pregunta? ¿En qué unidad didáctica hemos estudiado los estilos parentales? ¿Lo ubicáis? ¿Os acordáis? Bueno, pues mirad, los estilos parentales están en la unidad didáctica número 3, en la que hablamos del desarrollo de la personalidad del adolescente, la identidad, y es en esta unidad donde se explican los 4 estilos parentales, el estilo autoritario, el estilo democrático, el estilo permisivo. Bien, se nombran en el libro, ahora no tengo el libro a mano para deciros exactamente la página, pero sí que os puedo confirmar que es en la unidad didáctica 3. Bien, pues nombro, explico, pongo algún ejemplo, que eso siempre yo creo que enriquece la pregunta. Y a continuación, 2, explica cómo son las relaciones del adolescente con su familia. Bien, también se explica en esta unidad didáctica aquellas preferencias que el adolescente muestra en ese periodo de su vida. Generalmente, además, tiende a relacionarse más o mejor con sus iguales, con sus compañeros. Bueno, pues un poco explicar esta parte. Y luego ya, para cerrar la pregunta, me piden que argumente cómo puede influir el estilo parental en su forma de socializar. Bueno, pues argumento cómo puede influir, por ejemplo, un estilo permisivo o un estilo autoritario en la forma de socializar con sus iguales o en la forma de actuar. Todo hablando en términos muy generales, ¿vale? Porque esto tampoco es blanco o negro, también depende mucho de la personalidad del alumno. Pero bueno, es una forma de generalizar, ¿no? Es decir, aquellos adolescentes que socializan en un estilo parental autoritario, además, hay preguntas en los controles acerca de esto. Pues aquellos pues tienden a, pues por ejemplo, en el estilo permisivo, pues tienden a lo mejor a caer o a tener conductas de riesgo, conductas de tipo, bueno, pues el tonteo a lo mejor con las drogas, con el alcohol, con el tabaco, ¿vale? Pues por poneros un ejemplo. De todas maneras, en el libro se explica bastante bien. ¿Aquí en este punto tenéis alguna duda respecto a cómo pueden ser las preguntas de la parte de desarrollo? ¿No? Vale, todo correcto. Y bueno, cuanto mejor estructurado esté, pues lógicamente mejor, ¿no? Más fácil de leerlo, de recibir esta información y por tanto, luego de calificarlo. Vale, y esto es lo que os enseñaba antes, son las hojas de respuesta que os vais a encontrar. Y sí me parecía importante ponerlo en esta presentación porque es verdad que nos hemos encontrado alguna vez, ¿no? Rara vez, pero con algún caso en el que a lo mejor el alumno ha utilizado las 2 hojas de respuesta para una única pregunta y luego se encuentra con que no tiene folios. Entonces, daros cuenta que el examen va grabado, que las hojas ya están contabilizadas y que es importante que sepáis esto, ¿no? Que tenéis que contestar a 2 preguntas y que para cada pregunta disponéis de ese espacio. En este caso, bueno, pues es una cara de folio. No os he comentado que además el examen tiene una hoja, en la parte superior pone hoja de borrador y además se concreta que es una hoja de borrador en la que podéis hacer esquemas, anotaciones. Es muy recomendable antes de empezar a escribir en las hojas de respuestas. Esta hoja es borrador, esta hoja no es evaluable. Lo digo porque no la utilicéis para contestar la pregunta porque únicamente nosotras vamos a corregir las hojas de respuesta. A ver, Federica me pregunta si se puede disponer de un diccionario. No, en nuestro examen, yo no sé en otras asignaturas, depende un poco del criterio de cada docente y de la materia, pero no se va a utilizar diccionario, no. Lo único que necesitáis son los bolígrafos, lápiz, Tipex y ya está, porque todo el material de examen os lo entregarán en la sede de los exámenes. ¿Vale? Tanto el examen, las hojas de respuestas y la hoja de borrador, va todo en paquete, va grapado. ¿Tenéis alguna? Bueno, me preguntaba Federica antes también en el chat si, y entonces, respecto a la nota final de la asignatura. Bien, pues la nota final de la asignatura, me voy a volver a la diapositiva, una de las primeras diapositivas, en la que tenemos todo el desglose.
Bien, pues sería ponderar la nota del examen por 0,60 y, bueno, todas las actividades que vais haciendo, todas las calificaciones que obtenéis, como habéis visto, se van volcando en vuestro libro de calificaciones. Entonces, estas notas van luego ponderando. En el caso de las AAs, como son 3 y es un 10% sobre un punto, cada AA tiene el valor de 0,33. En el caso de las AECs, cada AEC tiene el peso de un 10%. No lo comentaba, pero existe en la guía didáctica y se dijo antes de iniciar la asignatura, es obligatorio haber realizado y haber aprobado una de las dos AECs. ¿Vale? Es requisito indispensable junto a la realización de los controles para presentarse al examen. Bueno, Federica nos pregunta en el chat porque, bueno, nos comenta que es italiana y que necesita mirar palabras. Bueno, yo lo puedo comentar con el departamento y si quieres luego te mando un correo y te concreto si tienes la posibilidad de utilizarlo o no. ¿De acuerdo? La verdad que nunca me lo habían planteado. Vale, yo lo comento y te digo. Perfecto. Bueno, pues por mi parte esto es todo. Si queréis preguntarme alguna cosa y si no, bueno, lo dicho, contactéis conmigo a través del teléfono, email y luego tenemos el foro de dudas final presencial que sí que os animo. He visto que hay muy poca participación y es interesante que vais planteando dudas y sobre todo a través de los foros más que por el correo porque uno de los compañeros plantea una duda y luego todos podéis acceder a esa duda, ¿no? Que es muy posible que la misma duda la tengáis varios compañeros. ¿Queréis comentar algo ahora en la presentación? Vale, pues Lea nos comenta que por ella está todo claro. Perfecto. Y Federica, bueno, queda pendiente lo del diccionario. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención y disculpad la incidencia y la demora por los problemas técnicos. Mucho ánimo y nada, seguimos en contacto. Venga, un abrazo, hasta luego.